Hasta aquí, ¿cómo es la estructura molecular del DNA y del RNA? Y ahora vamos a empezar a charlar un poco sobre cómo se determinó, se pudo determinar que el DNA y el RNA eran las moléculas de la herencia. O sea, quiero decirles que todas las células y algunos virus tienen como molécula de la herencia el DNA. ¿De acuerdo? Y hay algunos otros virus que tienen como molécula de la herencia, o sea, molécula genética, el RNA. Entonces, sobre mediados, digamos, yo diría, sobre principios del siglo pasado, alrededor de la década del 20, todavía no se tenía clara cuál era la molécula de la herencia. Inclusive se pensaba que las proteínas eran las que llevaban la información hereditaria en la célula. Esa era la creencia o el pensamiento, digamos, hasta esos momentos. Y hubo un hito que fue realizado por un investigador que se llamaba Griffith, en 1928, trabajando con el neumococo, con una bacteria que produce la neumonía en los seres humanos y también en algunos mamíferos. Esta persona lo que vio es estos neumococos, esta neumonía producida por bacterias. Recuerden, ¿no? Una bacteria. Ustedes ya han visto biología, ¿no es cierto? Entonces saben la diferencia entre células eucariotas y células procariotas, ¿no es cierto? Y aparte, entre los virus. De todas formas, si no entienden o no se acuerdan o lo que sea, me paran y me preguntan. Pero es fundamental que se den cuenta de esto que les estoy contando. O sea, estos señores estaban trabajando con bacterias, señores y señoras, los investigadores estaban trabajando con bacterias. Esas bacterias son las que producen la enfermedad de la neumonía, le llamaban neumococo, y hay dos variantes de esa bacteria. Las que son patógenas, o sea, las que producen enfermedad, son lisas. Son bacterias que cuando uno las cultiva, en un medio de cultivo, en una placa, forman colonias lisas. ¿Por qué? Porque están recubiertas por una cápside, digamos, por una cubierta, le digamos cubierta para no llamarle cápside y así no nos confundimos con los virus. Por una cubierta de un polisacárido, y ese polisacárido le da una apariencia brillante y lisa a la colonia cuando está cultivada. Esa bacteria se llaman bacterias normales o S. El S viene de la palabra inglesa smooth, que significa liso. Entonces, esa variante o esos genotipos, esa es la forma correcta de decirlo, desde un punto de vista biológico, genético, esos genotipos de la bacteria son los que producen la enfermedad de la neumonía.
Resulta que hay otras variantes que tienen una mutación en los genes que codifican para las herramientas que producen el polisacárido. Y esas bacterias se llaman bacterias R o bacterias R, como le quieran llamar ustedes. Yo soy muy tucumano y me cuesta muchísimo pronunciar bien eso, ¿no? Entonces, yo le digo bacterias R. De rugosas. ¿Por qué? Porque cuando forman una colonia en cultivo, esas colonias son irregulares, son mucho más rugosas. ¿Por qué? Porque no tienen no secretan, no exudan, no producen esa cubierta del polisacárido. Y resulta que estas bacterias son no patogénicas. En términos correctos se diría son no virulentas. ¿De acuerdo? O sea, cuando uno inocula esas bacterias en un ser humano o en un mamífero susceptible, no provoca enfermedad. O sea, la enfermedad está asociada a la posibilidad de la existencia de ese polisacárido, que es el que le produce la capacidad a la bacteria de producir enfermedad, valga la redundancia, y para decirlo claramente y no entrar en mayores detalles. Entonces, estas personas tenían dos tipos de bacterias y trabajaban en un modelo con ratones, que es lo que estamos viendo ahí. Ellos vieron que cuando las bacterias eran que una bacteria, digamos, rugosa, una bacteria rugosa, o sea, no patogénica, avirulenta, se podía transformar en virulenta si se la mezclaba con una bacteria virulenta patogénica S, aun cuando la bacteria S haya sido muerta, o sea, simplemente se la estaba poniendo junta a la bacteria S que estaba muerta con la otra que estaba viva, y resulta que la que estaba viva, que era avirulenta y no producía enfermedad, se transformaba, se volvía virulenta y provocaba enfermedad. Y un poco eso es, aquí hay otro alumno o alumna, no sé, no me fijo el nombre. Bueno, y un poco eso es lo que está en esta diapositiva. Cuando ellos inoculaban, aquí tenemos un Erlenmeyer o matraz, y en este matraz están creciendo las bacterias rojitas, que son las bacterias que están encapsuladas por esa cubierta de polisacárido, que ahí está pintada como de blanco brillante alrededor de cada una de esas bacterias. Cuando esas bacterias eran inoculadas o se lo inyectaba al ratón con esa bacteria, el ratón moría, ¿de acuerdo? De neumonía. Si uno inoculaba al ratón, mejor dicho ellos, y cuando inoculaban al ratón con las bacterias de tipo R, o sea que no tenían la cápsula esa de polisacárido, son estas bacterias que están acá pintadas de azules, digamos esquematizadas de azules, resulta que el ratón no contraía la enfermedad y por lo tanto vivía. Si ellos usaban las bacterias encapsuladas y luego la calentaban de tal manera que las bacterias encapsuladas, estas patogénicas, se volvían amarillitas, se morían,
Aquí está pintado de amarillo cuando están muertas por calor. Siguen manteniendo la cápsula blanquita brillante, o sea que siguen siendo bacterias lisas, pero están muertas por calor. Cuando se ha inoculado, los ratones no contraían la enfermedad y por lo tanto vivían. Pero ahora, si ellos tenían un cultivo de células rugosas, de la avirulenta o no patogénica, y a ese cultivo lo mezclaban, le agregaban bacterias S, pero muertas por calor, las amarillitas que hablábamos, mezclaban eso, y cuando mezclaban, inoculaban, el ratón contraía, o los ratones contraían la enfermedad, y por lo tanto el ratón se moría. Eso significaba que había algo que estaba pasando de las células muertas por calor, había información genética que pasaba a las células que estaban vivas, pero que no eran patogénicas, y se volvían patogénicas y por lo tanto se transformaban en células patogénicas, o sea, se transformaban en bacterias de tipo S y por lo tanto producían enfermedad. Eso fue lo que observaron Griffith y colaboradores en el año 1928. Esto ya empezaba a la pregunta de cuál era el factor de transformación, qué era lo que estaba transformando. A las células que eran no patogénicas las transformaba en patogénicas. Y entonces, en 1944, Avery, MacLeod y McCarthy publicaron un artículo que fue el que cambió el rumbo de la historia, porque se dieron cuenta de que la molécula que producía esa transformación era el DNA. ¿Qué hicieron estos investigadores? Hicieron extractos de la bacteria muerta, de la amarilla, volvemos atrás si quieren, extractos de la bacteria amarilla, y ahí sacaban las proteínas, sacaban el DNA, separaban los lípidos, etcétera, etcétera. A las proteínas las trataban con proteasa y veían qué pasaba. Y resulta que se dieron cuenta, que solo cuando ponían el DNA de las bacterias, esas muertas por calor, las bacterias que eran rugosas se transformaban en bacterias lisas y por lo tanto, cuando eran inoculadas, provocaban enfermedad. ¿Se entiende hasta aquí esto? Sí, profe. Bien. Esto fue un experimento clave en la bioquímica y es, digamos, muestra más o menos cómo es la forma de trabajo que tenemos prácticamente todos los bioquímicos o todos los investigadores que hacemos o investigadoras que hacemos ciencia basada en la bioquímica, basada en la evidencia. Y esto cambió el rumbo porque inmediatamente, esto fue publicado en 1944, inmediatamente el nacimiento de lo que se conoce con la genética molecular, porque inmediatamente toda la ciencia pasó a concentrarse en el estudio del ADN para tratar de entender cómo era que el ADN, ese compuesto acídico filamentoso que tenían las células, era capaz de
llevar la información genética. Pero eso sentó las bases, porque descubrieron cuál era efectivamente la molécula que era la base de la herencia. Por eso es tan clave, lo recalco, y es muy importante porque es un experimento relativamente sencillo, con toda la complejidad que debe haber tenido en esos momentos. No se olviden que estábamos sobre los finales de la Segunda Guerra Mundial y que el mundo estaba convulsionado tremendamente, y que por eso también es que se tardó tanto, creo yo, entre los experimentos de Griffith y los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy. Pero entre esos dos experimentos y con este modelo se llegó a la conclusión fehaciente de que el DNA era el portador de la herencia. Luego, dos investigadores, pero todo un equipo de gente, ya en 1952, Hersey and Chase, o Case, como quieran llamarle. Case parece que se llamaba Martha Case, o sea, era mujer. Trabajaron en otro sistema, ¿no? Y a ver que voy a achicar esto para que yo lo vea bien y ustedes lo puedan ver bien, porque me interesa que lo vean enterito. Ahí está. ¿Ustedes le entran en toda la pantalla? A ver, no. Voy a tratar de que entre en toda la pantalla, y ustedes, si yo digo alguna macana, me corrigen. Pero quiero que entre en toda la pantalla. A ver. Ahí está. Yo casi no lo veo, pero ustedes sí lo van a ver. Y si no, después lo hagan más. A ver. Bueno, ¿qué hicieron estos dos investigadores? O el grupo de estos que dirigían estos dos investigadores. Utilizar un sistema. Ustedes saben que los virus que atacan bacterias, los virus están presentes en organismos eucariotas y en procariotas, digamos. Los virus que atacan bacterias, o sea, procariotas, se llaman fagos, bacteriófagos se llaman, ¿de acuerdo? Y nosotros le decimos fagos. Esos virus, todos los virus, digamos, son simples moléculas de alguna molécula de la herencia, ya les he dicho eso, pueden ser un DNA o un RNA, encapsulada en una cápsula proteica. ¿De acuerdo? O sea, no hay membrana, es simplemente eso. Y por eso están en discusión el tema de que los virus sean o no sean organismos vivos. Realmente no consideramos que sean organismos vivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque están obligados a estar en otro tipo de sistemas para poder complementar su ciclo vital, entre comillas. Pero no vamos a entrar en esa discusión bizantina, digamos, que no conduce a nada. Simplemente es muy importante que ustedes tengan nociones de cuáles son las diferencias clave que hay entre células eucariotas, células procariotas y los virus. Si hay alguno de ustedes que tiene una más mínima duda, yo lo repito en estos momentos y les digo las cosas, los dos aspectos o tres aspectos fundamentales, si hay alguno de ustedes. Y si no, sigo hablando de los virus. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda mínima respecto de eso? Y lo aclaro. No, profe. Está clarísimo. Bueno, entonces, los virus de las bacterias, que se llaman fagos, tienen esa cápside, y esa cápside proteica es la que le permite la comunicación, le permite
la adsorción al hospedero, a la célula hospedera, en este caso una bacteria de Escherichia coli. Entonces, aquí vemos la bacteria de Escherichia coli, pintada de azulito, con un azulito, un celestito más intenso. Está la molécula de ADN de Escherichia coli. Aquí hay un tubo de ensayo, este es un experimento en un tubo de ensayo, este es un experimento en otro tubo de ensayo. ¿De acuerdo? Lo que hicieron estos investigadores es al virus marcar el ADN con fósforo 32, que es un isótopo del fósforo. Como el ADN tiene fósforo y las proteínas no tienen fósforo, el ADN, el fósforo es una forma de marcaje bastante específica para ADN, ¿de acuerdo? Por lo que acabamos de ver la estructura. Sin embargo, la proteína fue marcada con azufre, con un azufre radioactivo, porque las proteínas del virus tienen azufre, y por lo tanto, y el DNA no tiene azufre. Entonces, el azufre es una forma de marcar bastante específica de las proteínas. Entonces, pusieron a incubar un grupo de fagos marcados, aquí está en rojito, el ADN del fago. El fago se adhiere a la célula, en este caso está marcado rojito, está marcada la cápside, o sea, la proteína del virus, que actúa, si ven, como si fuera una jeringa con una aguja hipodérmica. Entonces, cultivaron eso por un tiempo determinado, luego sometieron ese cultivo a fuerzas de cizalladura, o sea, a fuerzas así, de tal forma de desprender las cápsides y los virus que se habían pegado o que se habían absorbido a las bacterias, aquí se están desprendiendo. Luego recogieron por centrifugación el sedimento y vieron que la mayor parte de la radioactividad en este tubo de ensayo estaba en el fondo, en el sedimento bacteriano, o sea, a donde estaban las bacterias, y en este tubo de ensayo, la mayor parte de la radioactividad, cuando ellos sedimentaban o precipitaban, mejor dicho, sedimentaban por centrifugación a las bacterias, la mayor parte de la radioactividad quedaba en el sobrenadante del cultivo de Escherichia coli. Eso estaba implicando que lo que había inyectado y lo que había ingresado a la bacteria era el DNA, y lo que se había quedado sin ingresar a la bacteria era la proteína que quedaba en el sobrenadante. Eso implicaba que para que el virus pueda comandar a la célula bacteriana necesitaba, o sea, regir los destinos de la célula bacteriana, necesitaba introducir de algún modo el DNA, y se confirmaba a su vez que ese virus era el que llevaba la información genética, o era la molécula de la herencia en el virus, era el DNA. Porque a partir de eso se formaban nuevos virus
que se producían en el interior de la bacteria, luego la bacteria se rompía, se lisaba, y salían los virus a colonizar otras bacterias. Se empaquetaban los virus, o sea, se empaquetan en la cápsula esa proteica, en la cápside proteica, los DNA que se han producido. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué hora es? La 1:17. Bien. Vamos a seguir un poquito más. Vemos el modelo de Watson y Crick y terminamos la clase. ¿De acuerdo? Hasta aquí está claro. Hemos visto un repaso general de cómo es la estructura del ADN. Hemos hablado de que el ADN y el RNA o ARN son las moléculas de la herencia, que el ARN solo está en algunos virus, todas las demás células de todo tipo tienen como molécula de la herencia el DNA. Hemos visto cómo era la estructura química. Hemos visto cómo se han hecho dos experimentos o tres experimentos, si quieren, que son los primeros de Griffith, luego los de Avery, MacLeod y McCarthy, y luego los de Hershey and Chase, en distintos sistemas, uno en sistema a base de bacterias y el otro un sistema a base de virus que son ADN, cuyo genoma es de DNA. Y así se comprobó sobre mediados de la década del 50, o sea, a mediados del siglo pasado, se comprobó que el ADN era la molécula de la herencia y a partir de ahí el nacimiento de lo que se conoce con el nombre de biología molecular y de todas las tecnologías que surgieron a posteriori de eso, que son las que ahora están súper candentes ahora con el tema de la pandemia. Habrán leído, habrán escuchado que prácticamente toda la investigación biológica para tratar de mitigar los efectos de la pandemia, ya sea la generación de una vacuna, el entendimiento de epidemiológico, el saber cómo se muere o cómo se desactiva el virus, o el saber cómo se transmite el virus, etcétera, etcétera, y el poder detectarlo al virus, el poder medir el virus, las cantidades del virus, si produce o no produce anticuerpos, etcétera, etcétera. Todo surge a partir de esa famosa década de 1950, donde se nace la biología molecular y a partir de eso, la genética molecular y a partir de eso, todas las técnicas que ahora se conocen con el nombre de ingeniería genética, ADN recombinante o técnicas de biología molecular o como se quiera. ¿De acuerdo? Hasta aquí hemos visto eso. Y ahora vamos a pasar a ver, pare. Cómo dos investigadores, prácticamente sin hacer ningún experimento y simplemente leyendo trabajos que se habían publicado por otras gentes y con una gran formación interdisciplinar, yo creo que este es sin duda el nacimiento de la interdisciplina y el nacimiento de toda una filosofía que lleva a que todas las tecnologías que se están desarrollando actualmente en casi todos los rubros y no solo en los aspectos de la biología, son prácticamente transdisciplinares, son interdisciplinarias. Por ejemplo, les quiero simplemente poner como ejemplo el hecho vamos a volver una y otra vez sobre el tema de la pandemia porque me parece sumamente
ejemplificador y que nos sirve para reflexionar y para pensar. No vale de nada, si se quiere, saber mucho de biología molecular, de cómo se transmiten los virus, de cómo infectan los virus, de cómo producen enfermedad los virus, de cómo se puede hacer para evitar el contagio, de cómo se puede hacer para curarse de los virus. Si, por ejemplo, no tenemos buena educación, no tenemos acceso a agua potable, si todos no hemos recibido una educación igualitaria, en la que podamos entendernos, en la que podamos comprender cosas simples como estas que estamos hablando, pero que a veces no son tan simples, porque si hay gente que no ha tenido acceso a educación, toda su vida van a ser personas vulneradas, van a ser personas que no van a poder, de una manera u otra, por ejemplo, defenderse de la pandemia, y en definitiva van a ser personas que van a transportar el virus, que van a perjudicar a todos, ellos y todos, pero que tenemos que pensar a dónde empieza el primero de los perjuicios. Entonces, por eso es que el abordaje de todo proceso de conocimiento, de investigación científica, tiene que ser un abordaje interdisciplinario. Tiene que ser un abordaje en el cual podamos ver la cuestión en una forma integral, porque si no, podemos teorizar, podemos trabajar en la teoría, podemos publicar muy buenos trabajos, papers, como se dice en la jerga, pero la solución de problemas solo viene de la mano de la interdisciplina y de un conocimiento integral, y que siempre nos va a faltar. Siempre vamos a estar aprendiendo, siempre vamos a estar investigando, siempre hay algo más por aprender, porque siempre toda tecnología que se derive de un conocimiento básico adquirido, siempre va a quedar obsoleta y siempre se va a poder hacer una mejor tecnología que sirva para el bienestar de la sociedad. Entonces, dicho esto, y sacándome el sombrero de estos investigadores y de los anteriores que les he nombrado y de muchos otros que trabajan mucho más en anonimato, voy a contarles el experimento, o mejor dicho, la interpretación del modelo de Watson y Crick de la estructura del ADN, que es un poco lo que ya les he contado, pero nada más que ahora les voy a decir cómo llegaron a ese conocimiento y cómo de ese conocimiento se derivan grandes tecnologías que hoy en día cotidianamente estamos usando, más la estamos usando hoy, para ver cómo podemos hacer para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, si vemos esta fotografía de una placa de rayos X, esto fue hecho por Rosalind Franklin y Wilkins no me acuerdo su nombre de pila, pero Rosalind sí seguro que era una mujer. Ellos lo que hacían es, el ADN tiene un aspecto filamentoso, es como un filamentito, ¿no? Y entonces cortaban el ADN y le hacían rayos X. Y después a eso lo ponían en una placa de rayos X y le sacaban una foto, y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es una foto de una difracción de rayos X de un filamento de DNA cortado transversalmente. Y entonces, ¿cómo interpretaban eso? Entonces, ahí se interpreta que esta cruz que se produce en el medio da la pauta de una típica estructura
helicoidal, y a partir de eso es que ellos propusieron el modelo de Watson y Crick. Ellos se imaginaron fundamentalmente, estudiando esto por supuesto, y estudiando la química en profundidad, la estereoquímica, etcétera, etcétera, de los ácidos nucleicos. O sea, ya se sabía que el ácido desoxirribonucleico era el ADN y era el portador de la enfermedad, el portador de la herencia, el portador de la información. Ya sabían eso, entonces lo empiezan a destripar, a destripar cómo estaban constituidos por esto que ya hemos hablado, de la molécula de azúcar, unida a una base nitrogenada y a su vez a un grupo fosfato, y entonces tenían que ver cómo eso estaba articulado entre sí, y tomando esta foto, es que ellos realmente, con una genialidad y estudiando un montón, por supuesto, y con toda la base biológica de herencia y toda la base química que ellos tenían, proponen la estructura esta que vemos acá, o mejor dicho, esta que vemos acá, en donde dicen que el DNA o el ADN es un polinucleótido formado por subunidades de nucleótidos que tienen una parte externa, y que esa parte externa está enrollada de manera helicoidal y que tiene una doble hebra, una doble hélice, que esa doble hélice están unidas entre sí, que esas uniones se dan, y como ven acá en el plano espacial, que es perpendicular a la estructura, perdón, no lo dije, está formada por los fosfatos y los azúcares que hacen como las barandas de la escalera esta, ¿no es cierto? Y hacia el interior están las bases, espacialmente puestas en un ángulo de más o menos 90 grados, perpendicular, y las bases a su vez están unidas entre sí a través de puentes hidrógenos. ¿De acuerdo? Cada una de los nucleótidos está separado aproximadamente 3,4 angstrom, y el ancho es de solo 20 angstrom, y entre una vuelta de la hélice y otra hay 34 angstrom. Eso significa que hay más o menos 10 pares de bases por cada vuelta de la hélice, o sea, porque si las bases están separadas, 3,4 por 10 son 34 angstrom en cada vuelta de la hélice. Bueno, ellos a su vez, estoy en esta, ¿no? Ahí volvemos al esquema que acabamos de ver, que hemos visto en la diapositiva número 1. Con esto vamos a terminar la clase de hoy, y entonces ahora lo vamos a interpretar un poco mejor a este esquema. Ellos también dedujeron que las bases, el DNA estaba unido por complementariedad de bases. Siempre las bases se unían de una forma determinada. Las G se unían con las Cs y las A se unían con las Ts. Que entre las Gs y las Cs se formaban 3 puentes hidrógeno, y que entre las A y las T se formaban solo 2 puentes hidrógeno. Por lo tanto, la estructura era mucho más estable
cuando la composición de bases era con mayor proporción de G y C que de A y T, o sea, estaban más unidas esas cadenas, o más fuertemente unidas, dicho mejor, que esas cadenas eran antiparalelas, o sea, que tenían sentidos distintos y por lo tanto tenían una polaridad, que la molécula de ADN está formada por las dos cadenas, pero esa molécula de ADN tiene una polaridad, mientras una de las cadenas va de 5' a 3', la otra de la cadena va del 3' al 5', y que esta complementariedad de bases era clave para el proceso de replicación que tenía el DNA, el cual fue también deducido y propuesto por ellos, y que luego vamos a ver cómo fue investigado a partir de la proposición de Watson y Crick. En la parte derecha de la diapositiva podemos ver efectivamente cómo se forman los puentes de hidrógeno en ambos casos, entre la adenina y la timina y entre la guanina y la citosina, los 3 puentes de hidrógeno acá, los 2 puentes de hidrógeno acá, y por qué ellos dedujeron por una cuestión estereoquímica. Siempre tiene que haber una base púrica y una base pirimidínica que eran complementarias y a su vez estaban formando ese híbrido, esa conjugación a través de los puentes de hidrógeno. Porque no podían ser dos pirimidínicas porque les quedaba grande para formar el puente de hidrógeno en el espacio ese de los 20 Armstrong, y tampoco podían ser dos purinas porque eran demasiado grandes y no cabían en el espacio. Entonces, hasta por cuestiones estéricas, no solo por cuestiones químicas, fueron capaces de deducir esta estructura. Y lo más importante quizás que dedujeron es que la secuencia de bases, y eso está dado en gran medida por el tema de la polaridad, y ya lo vamos a ver en la clase de mañana, lo vamos a seguir viendo, la secuencia de bases es la que llevaba en sí las instrucciones, la información genética. Que esa secuencia de bases era la base, valga la redundancia, para que se produzcan otras moléculas que son las que llevan la información genética y hacen que la célula funcione y que funcionen los individuos y que funcionen los seres y que funcione la vida en definitiva. Así que bueno, dicho esto, creo que, a ver, ¿qué tenemos por acá? No, esto lo vemos mañana. Dicho esto, paramos y le abro un pequeño espacio si quieren hacer alguna consulta, si algo no han entendido, si quieren que repita algo, y si no, seguimos mañana. Para mí quedó todo claro, profe, yo no tengo ninguna duda. Bueno, no sé quién es que está hablando porque no lo veo a todo ahora, pero a ver, lo voy a poner aquí para que lo vea todo. Ahora lo veo casi todo. Bueno, si es así, todo está más o menos conforme, más o menos claro. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, no hay dudas. ¿ha parecido relativamente fácil hasta acá todo? Sí. Sí, Fue una especie de repaso, ¿no? Sí, De cosas que profe. no vieron en Sí, la... por lo que ya lo vimos en biología, más o menos así. Me imagino. Bueno, está bien. Esto no lo tomen como... nunca como una pérdida de tiempo y simplemente para ir afianzando los conocimientos y reflexionando y pensando, ¿no? Vamos a ver si mañana podemos avanzar un poco más. Joder, ¿De yo acuerdo? sí veo ese descuido. Sí.
Bueno, Y yo sí sufro por ese descuido, ¿entendés? Y yo varias veces me trato de alejar con él. bueno, ahí Moni tiene abierto el micrófono y está hablando de cualquier cosa. Bueno, gente, nos estamos viendo, les agradezco y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias, Chau, profe. profe, gracias. Gracias. Hasta mañana. Un Chao, abrazo, profe. profe. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana. Chao.